Hola, mi nombre es María Fernanda Rodríguez Escutia y hoy les voy a hablar sobre el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Comencemos. El pasado 26 de septiembre se cumplieron 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Si bien ha habido avances en el caso, aún no está resuelto. ¿Dónde están? Es la pregunta que aún se hacen los familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, los cuales fueron desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre del 2014. Y a 9 años de este suceso, la verdad histórica presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto ha terminado de desmontarse. Pero aún así, aunque ha habido nuevos hallazgos y nuevas líneas del tiempo y líneas de investigación, no ha terminado de esclarecerse qué fue lo que pasó esa noche en Iguala, Guerrero. Benjamín, José, Marcial, Abelardo, Abel, Ismael son algunos de los nombres de los 43 afectados de esa noche en Iguala, Guerrero. Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, sucedieron una serie de hechos violentos en donde participaron policías municipales, estatales, militares del Batallón 27 de Infantería y 5 autobuses donde eran transportados los 43 estudiantes. De acuerdo con la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la GI, a las 17:30 horas de ese 26 de septiembre del 2014, los autobuses Estrella de Oro 1568 y 1531 partieron de la Normal de Ayotzinapa hacia Chilpancingo. La intención era dirigirse desde ahí a la Ciudad de México para la conmemoración de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968. Aunque en un inicio se manejó otra hipótesis, pues ese mismo día el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF de Iguala, que entonces estaba a cargo de María de los Ángeles Pineda, esposa del edil José Luis Abarca, realizaba una celebración con motivo de los logros de su administración. La versión era que los estudiantes pretendían hacer acto de protesta, razón por la cual se supuso los policías comenzaron a perseguir los autobuses. El subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas informó en 2021 que se pudo acreditar que el objetivo de los estudiantes no era interrumpir el informe de Pineda, sino tomar camiones para acudir a la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México. El recorrido, según el informe del GI, fue este. Entre las 16:30 y las 20 horas, el Estrella de Oro 1568 llegó a la caseta número 3 de Iguala. En ese punto los estudiantes vieron que la Policía Federal había detenido a otros 2 camiones de pasajeros, a los que obligó a descender. A las 20 horas, los estudiantes de la Estrella de Oro 1531, que se habían quedado en Huitzuco, detuvieron la unidad de transporte de pasajeros Costa Line 2513. El chofer accedió a entregarles la unidad bajo el acuerdo de que primero dejaría a los pasajeros en la central de autobuses de Ayotzinapa. Para las 21:16 horas, 5 autobuses con normalistas a bordo partieron de la central. 3 de ellos se dirigieron hacia el norte y el Estrella de Oro 1568 y otros 2 tomaron el bulevar que los llevaría a Chilpancingo. Pero en el trayecto desde Iguala todos fueron perseguidos por patrullas municipales. Los uniformados les dispararon y detuvieron a varios jóvenes. De la Estrella Roja bajaron 14 normalistas y corrieron hacia Iguala para ocultarse en el cerro. A las 12:30 horas, los 3 autobuses que avanzaron hacia el norte ya estaban estacionados sobre la vialidad Juan N. Álvarez, donde se realizó la primera rueda de prensa. Los estudiantes ya habían sido atacados. Los 43 normalistas desaparecidos viajaban en los autobuses Estrella de Oro 1568 y 1531. El ataque transcurrió en un total de 5 horas en el que al menos 9 distintos puntos y momentos fueron ubicados. Estos hechos dejaron un total de 180 víctimas directas, 6 personas ejecutadas, entre ellas un menor de edad del equipo de fútbol de los Avispones y un normalista que mostraba señas de tortura. Más de 10 heridos, 80 personas entre normalistas, maestros, civiles y 3 choferes de los autobuses que sufrieron
persecución. Los cerca de 700 familiares de los 43 normalistas desaparecidos también son considerados víctimas. En 2022, el subsecretario de Derechos Humanos y encargado del caso, Alejandro Encinas, presentó el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, en el cual se concluyó que en la muerte y desaparición de los estudiantes hubo una colusión entre autoridades federales, estatales y municipales con el grupo delictivo Guerreros Unidos. Además, precisó que tras un análisis de llamadas telefónicas y mensajes, la desaparición de los 43 jóvenes se dio en 4 etapas. La primera, la salida de los estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos y su decisión de ir a Iguala. 2. El traslado y llegada a Iguala, Rancho de Cura y Central de Autobuses. 3. La salida de la central de autobuses y el inicio de la violencia. Y 4. La desaparición de los 43 jóvenes. El informe concluyó también lo siguiente, que tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición. También se confirmó que la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531 sí pasó. Se confirmó la presencia de policías de Huitzuco en el Palacio de Justicia de Iguala y en Santa Teresa. Se confirmó el traslado del autobús Ecoter sin pasaje hacia el estado de Morelos, librando los retenes establecidos. Se confirmó que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Paltolzin, estudiante de Ayotzinapa que presuntamente sirvió de informante militar. También que al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre del 2014, tras los hechos de violencia y persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes. Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que fueron arteramente ultimados y desaparecidos. De la verdad histórica a una triste realidad. La verdad histórica de la Procuraduría General de la República, PGR, hoy Fiscalía, del gobierno de Peña Nieto, sostuvo que tras arrestar a los 43 estudiantes normalistas, los policías de Iguala siguieron instrucciones de José Luis Abarca, entonces presidente municipal, y entregaron a los jóvenes oficiales de Cocula, que a su vez los dejaron en manos de Guerreros Unidos porque creían que los normalistas eran integrantes de la banda rival, los Rojos. Según declaraciones de miembros de Guerreros Unidos hechas bajo tortura, los estudiantes fueron trasladados al basurero municipal de Cocula, hacinados y atados en 2 camionetas. Cuando llegaron al sitio, 15 de los normalistas ya habían muerto por asfixia, mientras que a los sobrevivientes se les hizo un breve interrogatorio antes de recibir un disparo en la nuca. Después habrían tirado los 43 cuerpos a la parte baja del basurero para prenderles fuego durante horas. Al terminar, los supuestos criminales recogieron las cenizas y trituraron los huesos restantes, y los metieron en bolsas de plástico y los arrojaron al río San Juan. Hoy en día hay múltiples pruebas que desacreditan todos estos hechos, muchos estudios que se hicieron para desmentir la verdad histórica que en aquel entonces el gobierno mexicano había propuesto. De hecho, la GI desestimó la versión de la PGR sobre el basurero de Cocula, ubicado a más de 20 kilómetros de Iguala, porque concluyó que, para empezar, una calcinación de esa magnitud para poder desaparecer 43 cuerpos es físicamente imposible, científicamente imposible y matemáticamente imposible, y menos que pasar inadvertida sin dejar un solo rastro de qué ocurrió, ya que ellos realizaron investigaciones en el suelo de aquel basurero y no encontraron rastro alguno de aquella incineración. Aparte, el grupo precisó que para incinerar 43 cuerpos a la intemperie en un día lluvioso como el 27 de septiembre del 2014, se hubieran requerido por lo menos 30,000 kilos de madera o más de 13,000 llantas, ardiendo durante 60 horas continuas. Así como esa, hay más pruebas de que la verdad histórica que se publicó en aquel año es totalmente falsa y me atrevería a decir que hasta un insulto para nuestra inteligencia.
Cabe aclarar que también el equipo argentino de antropología forense realizó su propia investigación, cuya conclusión fue que la evidencia científica y biológica en el basurero de Cocula puede pertenecer a múltiples eventos de fuego ocurridos a lo largo de una década. Es decir, no corresponde a un solo incendio que consumió 43 cuerpos humanos. Por el caso Ayotzinapa, en 2022 habían 112 personas privadas de la libertad, recluidas en diversos penales, entre ellos 18 integrantes de la banda Guerreros Unidos, además de 77 personas involucradas liberadas por tortura y exoneradas por jueces de las 169 consignadas. Igualmente, el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Caram, el exdirector antisecuestro del Aceido, Gualberto Ramírez Gutiérrez, así como el exministro público del Aceido. Además, 14 elementos de la Sedena han sido detenidos y 6 órdenes de militares por ejecutar, que sumaban 20 en total. 2 generales, un excomandante del 27 Batallón de Infantería y uno del 41 Batallón de Infantería, un capitán, 2 sargentos, un teniente, un subteniente, 3 cabos, 10 soldados. A ellos se añade un elemento de la CEMAR aprendido. ¿Qué nos deja Ayotzinapa? Nos deja una importante verdad que se reflejó desde una de las primeras marchas en protesta del crimen contra los estudiantes normalistas de la Escuela Rural Isidro Burgos. Una poderosa idea que hoy parece obvia para muchos, pero que no lo era hasta este momento, que fue el Estado. Y así como este caso, hay muchísimos donde la impunidad está a la orden del día y donde la justicia parece ser algo lejos de ser universal. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Muchas gracias.